Aprueban diputados reformas al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Ahora la extorsión y el tráfico de fentanilo serán tratados con este procedimiento. El narcomenudeo, la defraudación fiscal como delitos graves no se incluyeron en esta iniciativa. El dictamen pasó al Senado. También aprobaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se crean 3 secretarías y una nueva agencia. Todos los grupos parlamentarios avalaron la reforma al artículo 21 constitucional para dar mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la inteligencia e investigación de delitos, coadyuvar con la FGR para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión y la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Anuncian en la Ciudad de México la creación de la Agencia de Inversión y Desarrollo Económico, que se encargará de atraer capitales estratégicos, así como apoyar a emprendedores, productores y empresas que fortalezcan la economía de la capital del país. En el mundo, más de 4.200 personas evacuadas, calles inundadas y varios hospitales fueron afectados en Málaga, España, por el paso de la Dana, que ha generado intensas lluvias. Varias localidades de 5 provincias han suspendido clases. Ahora sí, las autoridades activaron la alerta roja en Valencia, donde hace 2 semanas una Dana causó devastadoras inundaciones que dejaron más de 200 muertos y cuantiosos daños. Y en la cultura inaugura la presidenta Claudia Sheinbaum la 4ª edición de Original, encuentro de arte textil mexicano que se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Centro Cultural Los Pinos. Más de 1,000 artesanas y artesanos de todo el país exponen sus trabajos. Hay joyería, tintes naturales, accesorios y arte utilitario. Esto es Toronto, Canadá. Se anticipa ya la víspera de la Navidad y es uno de los festivales multimedia más grandes del mundo. Más de 20 millones de luces se transforman oficialmente en esta experiencia navideña. Hay magia en ese lugar. La empresa Cavalia ofrece la temática con los mejores amigos del hombre. Por supuesto, ahí están los perritos en todas las formas y tamaños. Hay duendes y los personajes clásicos de estas fiestas, el cascanueces, el rey mago. Todo da la bienvenida a esta época donde sí, también el perdón y la felicidad deben reinar entre los seres humanos. Es Canadá y su Festival de Luces, el más grande del mundo. ¿Cómo están? Buenos días, así les damos la bienvenida. ¿Cómo está Sandra Sitle? Muy bien, Guadalupe, con un pie en la Navidad. Ya estamos anunciando la víspera de la Navidad. Bienvenidas y bienvenidos, como siempre ya lo saben. Lo más relevante aquí en nuestra pantalla, ¿cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales, los leemos todos, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Recuerda, también nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Compártanos todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y vámonos directo con los detalles, porque sabemos que uno de los problemas de nuestro sistema legal ha sido la constante liberación de presuntos delincuentes poco después, incluso antes de su arresto. Es una práctica descrita como una puerta giratoria. Los criminales entran, son detenidos y de inmediato liberados. Por ello, la Cámara de Diputados aprobó una ley. Podría cambiar esta situación, al menos para ciertos delitos. Axel Meneses. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, con 335 votos a favor y 108 en contra, reformas al artículo 19 de la Constitución para ampliar el repertorio de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Con ello, los delitos de extorsión y actividades ilícitas relacionados con fentanilo, como producción, venta y distribución, serán tratados con este procedimiento. En la iniciativa original enviada por el expresidente López Obrador, se incluía también los delitos de narcomenudeo, así como la defraudación fiscal
y uso y contrabando de comprobantes fiscales falsos, los cuales fueron eliminados del catálogo en una reserva presentada por Morena y aprobada por todos los grupos parlamentarios. Les propongo a la Asamblea que se excluya el narcomenudeo, porque me han planteado compañeros del movimiento que le demos un tratamiento social. Planteamos que ahora se excluya la defraudación fiscal como delito grave con prisión preventiva oficiosa. En el debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que hace un par de años la Cámara de Diputados aprobó la regulación de cannabis y ahora se planteaba en el dictamen tratarlo como narcomenudeo e incluirlo en este catálogo de delitos graves. ¿A qué hora nos volvimos tan conservadores frente a esos temas cuando hace 2, 3 años estábamos discutiendo esta ley de amnistía y la regulación de cannabis hasta 28 gramos? Y hoy estamos discutiendo que a partir de 6 se van a la cárcel sin justificación, prisión preventiva oficiosa. El PRI y el PAN señalaron que esta reforma es violatoria de los derechos humanos de las personas y solo enviará a prisión a los inocentes y a los que menos recursos tienen para contratar una defensa legal. Que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas. Técnicamente, lo que están aprobando es mandar a un inocente a la cárcel, a alguien al que no le han aprobado ningún delito. Esta reforma es contraria a los derechos humanos, es contraria al principio pro persona, es contraria al principio de presunción de inocencia. Morena y aliados respondieron que lo que busca esta reforma es proteger a los ciudadanos de delitos graves, como lo es la extorsión, que ha tenido un alza en los últimos años, y del consumo de fentanilo. Vienen acá a defender criminales y nosotros estamos defendiendo a los ciudadanos, a las víctimas que sufren el delito de extorsión, porque hoy hay cobro de piso en el limón, en la tortilla, en el huevo, en el pollo, en el aguacate. La gente no aguanta más. Esta iniciativa no es para castigar a empresarios, es para proteger a empresarios, a comerciantes, a los ciudadanos. El fentanilo es un veneno que está matando cada día a mayor medida a nuestra población. Qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de votar este dictamen. Incluso Morena le recordó a la oposición que la figura de prisión preventiva oficiosa, que hoy tanto critican, nació en el gobierno panista de Felipe Calderón. La prisión preventiva oficiosa la inició el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón en el 2008. En otra reserva presentada por Morena, también se aprobó que el uso y venta de precursores químicos para desarrollar drogas sintéticas sea parte de este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El dictamen fue turnado ahora al Senado para su discusión y votación. Con imágenes de Cristian Meléndez y Javier Ayón e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Por su parte, el Senado de la República también aprobó modificaciones legales que buscan apuntalar la estrategia de seguridad nacional. En materia de seguridad, México también vive un proceso de reestructuración. Todas las fuerzas políticas del Senado avalaron la reforma al artículo 21, que da mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre ellas la investigación de delitos y la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Se fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y las policías del país. Se le asigna un papel central a la investigación, tanto para la prevención como en la persecución de los delitos. Con 122 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual establece la asignación de recursos para la seguridad en los estados, pero con un esquema de vigilancia. La bancada mayoritaria, así como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, apoyaron la iniciativa y destacaron los cambios que habrá en la dependencia que dirige Omar García Harfuch. Se faculta a esta Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana a que participe en la investigación del delito, como debe de ser, bajo el mando y coordinación del Ministerio Público. Hoy nos parece, debo decirlo, una muy buena señal que la Presidenta de la República haya presentado una iniciativa constitucional en la materia de fortalecimiento de la seguridad pública por la vía civil. Morena y aliados indicaron que ahora la Secretaría de Seguridad también entrará a la coadyuvancia de la Fiscalía General de la República con el uso de inteligencia. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales. La inteligencia e investigación como eje primordial de la seguridad, con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para fortalecer las capacidades del combate contra las organizaciones delictivas. La inteligencia previene la comisión de delitos. Es la que es capaz de tener la información, las bases de datos, para poder intentar esbozar los escenarios de la delincuencia y atacar antes de que se cometa un delito. Con imágenes de Christopher Arismendi y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Luis A. Méndez. Más asuntos legislativos. Miren, sabemos que el futuro de nuestro país pasa ineludiblemente por el desarrollo científico y tecnológico. Hay que eliminar la corrupción, impulsar la eficacia, pero también hablar de temas de justicia entre géneros, objetivos que se quieren alcanzar con la reestructuración del gobierno federal. Les contamos más acerca del tema. El gobierno federal vive una reingeniería. El objetivo, la construcción de una administración pública más austera, eficiente y cercana a la gente. La reforma que impulsamos se centra en transformar las estructuras de la administración pública para hacerlas más modernas, accesibles y eficaces. Para ello, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crean 3 nuevas secretarías y una nueva agencia. Se trata de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la conversión de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, también se crea la Agencia de Transformación Digital. Durante la discusión, el grupo mayoritario e incluso la oposición reconocieron la necesidad de elevar a rango de secretarías 2 temas prioritarios para este gobierno: la ciencia y tecnología, así como la política de equidad de género. En el PAN estamos a favor de la creación de la Secretaría de la Mujer. Esperemos que sea una secretaría que garantice generar mejores condiciones, una secretaría que también tenga el presupuesto que se requiere para poder ser operativa. Todo es el producto de una lucha permanente y se va a lograr, se va a hacer, va a salir adelante y se va a cumplir ese compromiso con la lucha de las mujeres. Donde la oposición sí expresó discrepancia es sobre la concentración de funciones que hoy están a cargo de organismos autónomos, como el INAI, y que ahora absorberá la nueva dependencia Anticorrupción y Buen Gobierno. Todo aumenta el riesgo de opacidad y eventualmente de corrupción. La independencia de los órganos de transparencia es vital para la rendición de cuentas. No podemos concentrar en el gobierno una función que debería ejercerse sin conflicto de intereses. En respuesta, Morena afirmó que la reforma constituye un paso decidido hacia una administración pública más justa, eficiente y comprometida con las necesidades del pueblo. El dictamen que hoy discutimos tiene un propósito que trasciende el cambio estructural. Su objetivo es claro: redimensionar nuestras instituciones para que estén a la altura de los desafíos actuales, dotarlas de mayores capacidades y asegurar que los principios de integridad, eficiencia y equidad sean la piedra angular de cada acción gubernamental. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Con un llamado al sector empresarial a trabajar de manera conjunta y coordinada, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de la Agencia de Inversión y Desarrollo Económico de la Ciudad de México y una ventanilla única para atender el desarrollo inmobiliario y la construcción de 200,000 viviendas más en la capital. Esta agencia nueva que el día de hoy estamos informando
se encargará de canalizar las oportunidades de inversión. Queremos llevar de la mano las inversiones y ayudar a saltar esos obstáculos que hoy se tengan. Acompañada de su gabinete en pleno, en su segundo encuentro con la cúpula empresarial de la capital, Clara Brugada ofreció a los hombres y mujeres del dinero certeza jurídica y terminar con burocratismos. Así que daremos certeza jurídica para la inversión nacional e internacional y vamos a crear las ventanillas, como dijimos, por supuesto, una ventanilla para negocios en general, para que no se vaya de punto en punto, y una ventanilla especial para desarrollo inmobiliario. Eso lo vamos a hacer y nos va a ayudar a simplificar los trámites. A nombre de las y los empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Alberto Cervantes, saludó el anuncio de la jefa de gobierno. Saludamos con entusiasmo este evento que significa el punto de partida de un nuevo ciclo de gobierno para esta urbe. Por estas razones, el Consejo Coordinador Empresarial se suma para trabajar a favor de la consolidación del Plan Estratégico Económico de la Ciudad de México. Y vámonos con este tema que tiene que ver con Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del estado y una de las industrias energéticas más grandes del mundo. Lo que se está buscando es retomar el camino, que sane sus finanzas y deje de ser una de las petroleras con más deuda y se convierta así en un puntal del desarrollo energético. Así es como se presentó este programa para recuperar su potencial. Vamos a ver. Pemex es una empresa no del gobierno, es de las y los mexicanos. Ya no es el organismo productivo que querían privatizar. Para fortalecer a Pemex, además de garantizar que los costos de las gasolinas no suban más allá de la inflación durante el sexenio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un nuevo esquema fiscal y un plan de austeridad para la petrolera. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. A fin de sanear su deuda, la presidenta anunció que la petrolera, en lugar de pagar 3 impuestos, ahora solo pagará 1, el derecho petrolero para el bienestar. Así, Pemex solo retribuirá el equivalente al 30% de su producción y no el 70%, como se le obligó a hacerlo en sexenios anteriores. Tenemos que recuperar a Pemex, eso ya inició con el presidente López Obrador y ahora, gracias a la reforma constitucional que revierte una parte de la reforma del 2013, pues vamos a recuperar y hacer eficiente Pemex, a seguir erradicando la corrupción. Y es que Pemex se convirtió en la empresa petrolera más endeudada del mundo, con un pasivo de más de 99,000 millones de dólares. Lo endeudaron en 10 años, en el periodo de Calderón y en el periodo de Peña. De acuerdo con la Secretaría de Energía, solo con la reforma privatizadora de 2013, la inversión pública en exploración y producción disminuyó 55%. La producción de petróleo crudo cayó 28% y la de gas natural 22%. Y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61 y 51% respectivamente. Con este nuevo plan de fortalecimiento, además de reestructurar la deuda, también aplicará la llamada austeridad republicana. Nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50,000 millones de pesos mediante la compactación de los costos, vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias. ¿Qué gana la ciudadanía? La soberanía energética garantizará el control de los precios de los energéticos durante los próximos 6 años. En la producción de petróleo, la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP
El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación. Vámonos a revisar portales y planas, 11noticias.digital. Aquí tiene la información en la palma de su mano. Y esto en los detalles, todo lo que necesita saber del Congreso, la Conferencia del Pueblo, los temas económicos, políticos y sociales, un operativo que se pondrá en marcha por el Buen Fin. Ojo, más de 15,000 policías van a vigilar que no se cometa ningún ilícito. El operativo inicia a las 5 horas del viernes, concluye el lunes 18 de noviembre. Vámonos con las planas, iniciamos con el diario Milenio. Así se presenta que en Salazar reprueba abrazos, no balazos. Se requiere invertir. La noticia que está encabezando todos los diarios esta mañana, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, que ameritaron nota diplomática por parte de nuestro país sobre este tema de la seguridad. La fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Clara Brugada, jefa de gobierno, en este encuentro con artesanas y artesanos de la industria textil mexicana original, se va a Los Pinos. Vámonos de Milenio. ¿Cómo viene el Universal? Nazún recibe otro homenaje ahora en el Teatro Degollado. Este personaje preso en los Estados Unidos nuevamente es noticia en este diario. Aseguran que en un evento dedicado a Juan Gabriel en Guadalajara, el funcionario de la Secretaría de Cultura de Jalisco le rinde tributo. La fotografía del equipo de básquetbol Triqui, una manera de frenar la violencia en el país. Y nos vamos del Universal a ver la principal del Financiero. Buscan impuesto único y ahorros por 50,000 millones de pesos para Pemex. Nota principal, ya le dimos cuenta de ello. La fotografía de Biden y Donald Trump en este encuentro en la Casa Blanca. Revisamos una vez más otro de los diarios. Reforma, fracasaron abrazos y rechazaron ayuda, 32 millones de dólares que no quiso México. Hay que revisar el tema, dice que en Salazar. Pausa, volvemos. 6:30 de la mañana en el centro de México. Gracias por continuar con nosotros. La historia de Pemex es un ir y venir de grandes hazañas sociales y tecnológicas que alternan con abusos de poder y corrupción que han llevado a una de las empresas más importantes del mundo a una crisis no imaginable. Esta es parte de esa historia. La privatización pues fue con Calderón, por eso vino el movimiento de las Adelitas en el 2008 y después con Peña, que viene la reforma energética del 2013. Y según esto, eso iba a evitar el endeudamiento de Pemex. Y miren cómo se endeudó Pemex. Desde el 2001 ya se había denunciado el Pemex Gate, mediante el cual se desviaron 1.100 millones de pesos, recursos de Pemex a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa en las elecciones del año 2000. 2006 fue el año en que inició el sexenio del panista Felipe Calderón, y en ese entonces la producción promedio de Pemex era de 3.256.000 barriles diarios de petróleo crudo. En aquel año, la deuda en Pemex era de 594.657 millones de pesos. Desde entonces, la debacle financiera de la empresa productiva del Estado y los casos de corrupción comenzaron gradualmente. El primer caso al descubierto fue el de Odebrecht, en los que la empresa brasileña pagó 25 sobornos por 9.2 millones de dólares entre 2006 y 2011. Además de otros 10.5 millones de dólares presuntamente entregados a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los acuerdos ilegales contemplaban que Pemex vendiera gas a Odebrecht con un subsidio de 75%. A Odebrecht le siguió el caso de Repsol en 2011, en el que Pemex gastó 11.656 millones de pesos para comprar acciones de la empresa española, las cuales perdieron su valor, arrojando pérdidas por 18.410 millones de pesos en Pemex. Hacia 2013, primer año de gobierno del priista Peña Nieto, ya existía una deuda de 1.059.000 millones de pesos.
y la producción de petróleo crudo se redujo a 2.522.000 barriles diarios, es decir, un desplome de casi 700.000 barriles por día en comparación con el 2009. En 2013, cuando se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, se presentó otro escándalo. El entonces senador panista Jorge Luis Lavalla Mauri ordenó a un empleado de la Cámara Alta que recibiera maletas que después se supo contenían fajos de billetes como parte de los sobornos de Odebrecht y serían utilizados para campañas electorales. Justo los años de mayor crecimiento de la deuda en Pemex se registraron de 2014 a 2016, después de la publicación de dicha reforma energética. También durante el sexenio de Peña Nieto, a través de Pemex con Emilio Lozoya al frente, se autorizó la compra de las plantas Fertinal y agronitrogenados con un costo de 26.564 millones de pesos. Ambas fueron consideradas como empresas chatarra y que se adquirieron con un sobreprecio de 4.206 millones de pesos. Otro de los escándalos dados a conocer en Pemex es la pensión de casi 130,000 pesos mensuales que recibe María Amparo Casar desde 2004. Luego de la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla, un juez en materia laboral en la Ciudad de México, determinó que la muerte de Márquez Padilla fue por causas naturales y no por un suicidio. El gobierno de Claudia Sheinbaum refrendó el compromiso de rescatar y fortalecer a Pemex que inició desde el sexenio pasado, en el que se incluyó el rescate de las plantas de agronitrogenados y Fertinal, que habían sido adquiridas en el gobierno de Peña Nieto y la conclusión de la refinería de Tula Hidalgo. El problema no solamente era que le quitaban todos los recursos, ese hubiera sido el menor de los problemas, el problema fue lo que se embolsaron. Ahí está, todavía ni sé en qué va el caso de Lozoya, por cierto. El problema fue la corrupción, que comenzó a limpiarse con el presidente López Obrador y vamos a continuar. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Vámonos a otros asuntos. Dos personajes, los más poderosos del mundo, se encontraron en la Casa Blanca. Transición suave fue el calificativo de este encuentro entre el presidente Joe Biden. Por primera vez recibió al ganador del proceso electoral en los Estados Unidos, Donald Trump. Y este encuentro se realiza en el marco de este proceso, esta transición que esperan que convenga a ambos gobiernos, el saliente y el entrante. Como hace 8 años, cuando ganó su primera elección presidencial, Donald Trump ingresó a la Casa Blanca para iniciar su segundo proceso de transición del poder en Estados Unidos. Volvió a pisar la oficina oval, en la que fue recibido por el presidente Joe Biden. Ambos acordaron un relevo sin sobresaltos. Señor presidente electo, expresidente Donald, felicidades. Esperamos una transición sin problemas. Bienvenido de nuevo. La política es dura y en muchos casos no es un mundo agradable, pero hoy es un mundo agradable. Lo aprecio mucho. Trump y Biden conversaron durante un par de horas. Ucrania fue uno de los temas. El presidente Biden reafirmó su opinión de que el apoyo permanente de Estados Unidos a Ucrania es de interés para nuestra seguridad nacional. Y es de interés para nuestra seguridad nacional porque una Europa fuerte, una Europa estable, que se enfrente a los agresores y dictadores y se oponga a su agresión, es vital para garantizar que no terminemos siendo arrastrados directamente a una guerra. Por segunda ocasión, Trump recibirá la presidencia de un mandatario demócrata. En 2016, el encuentro fue con Barack Obama, también en la oficina oval, como fue la tradición hasta que el empresario se negó a reconocer el triunfo electoral de Biden en 2020. Trump también hizo nuevos nombramientos relevantes. El senador cubano-estadounidense por Florida, Marco Rubio, será su secretario de Estado, el primer latino en ocupar este alto cargo. Sí, vamos a hacer algo desafortunadamente. Vamos a hacer algo dramático para sacar a la gente de este país que está ilegalmente.
Hace 8 años fue rival de Trump en las primarias republicanas para elegir candidato presidencial, y su nombre fue incluido para acompañar a Trump como vicepresidente. El trabajo del secretario de Estado es ejecutar la política exterior establecida por el presidente electo de los Estados Unidos. Y espero tener la oportunidad de hacerlo si mis colegas actuales aquí en el Senado de los Estados Unidos me confirman. En redes sociales, Rubio anticipó su política exterior. Lograremos la paz a través de la fuerza. Como fiscal general, Trump propuso al exlegislador Matt Gaetz, del ala dura del partido, y quien calificó a México de narcoestado. El gobierno de México es rehén de los cárteles. Ellos están al servicio de los cárteles. Al dar a conocer el nombramiento, Trump dijo que también asumirá la protección de las fronteras y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. La excongresista demócrata y veterana de guerra Tulsi Gabbard será la nueva directora de inteligencia. Ella se ha opuesto al apoyo de Estados Unidos a Ucrania y exigió la retirada militar estadounidense de Irak y Siria en 2020. Un voto por Kamala Harris es un voto por Dick Cheney y es un voto por la guerra, más guerra, probablemente la tercera guerra mundial y la guerra nuclear. Un voto por Donald Trump es un voto por un hombre que quiere terminar las guerras, no iniciarlas. Dan Scavino fue nombrado subjefe de gabinete, cargo que ya ocupó en el primer periodo presidencial de Trump. Ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los productos exportados desde México a su país, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que presentará un informe sobre las aportaciones de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. ¿Qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en Estados Unidos. Estos números pues son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con informes. La presidenta Sheinbaum destacó los beneficios del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. También recordó la importancia de los mexicanos residentes en Estados Unidos para la fortaleza económica de ese país. Nuestros paisanos de mexicanos y mexicanas que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes. Temas fronterizos, migración, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bienvenida, buenos días, Mariceli Córdoba Solís, investigadora postdoctoral del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Sabemos que hay una diferencia de horarios tremenda y por eso doble agradecimiento que estés con nosotros esta mañana, Mariceli. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un placer. Cuéntanos este panorama que está por delante. La frontera se convierte en el pulso de las políticas migratorias en Estados Unidos, en particular nuestra frontera norte, que son 3,000 kilómetros, y vemos que ahí se agudiza la crisis de lo que vienen siendo las políticas en el vecino país. ¿Cómo ves qué puede ocurrir en los estados fronterizos con la llegada de Donald Trump? ¿Vemos una crisis por delante? Sí, por supuesto. Siempre ha sido la frontera norte de nuestro país y la frontera sur de los Estados Unidos un tema muy polémico a lo largo de toda la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más polémica esta situación precisamente porque viene Trump prácticamente con todo ahora sí el carro completo para poder hacer lo que él prometió durante su campaña, y aparte de eso viene con un equipo demasiado fuerte, los llamados halcones. Casi todos tienen esa visión del tema de la seguridad y ponen el tema de la migración como un problema precisamente de la seguridad. Inclusive el propio Tom Holmes, que fue nombrado precisamente el zar
de la frontera, ha tratado de relacionar o siempre ha relacionado el tema de seguridad con el tema migratorio, con el tema de comercio, y esto lleva a plantear nuevos retos precisamente para el gobierno mexicano. Vienen con todas las fuerzas posibles para poder detener y expulsar a la mayor cantidad de migrantes posible. Obviamente esto no va a ser, esos 11 millones de inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos no van a poder hacerlo de una manera rápida. Sino para ellos va a ser selectivo, van a iniciar de manera selectiva. Pero sí va a ser un reto muy importante para el gobierno mexicano. Inclusive escuchaba a la presidenta mencionar que le va a dar una serie de notas al presidente, al futuro presidente de los Estados Unidos sobre la importancia de la migración. Yo creo que ellos ya lo tienen, esas notas. Ellos ya saben el papel que representan los migrantes en su país. No podríamos entender California, Texas, Florida, sin la mano de obra precisamente latina, específicamente mexicana. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, Mariceli, la construcción, la terminación ya de este muro fronterizo, y esto cómo podría impactar a estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Ciudad Acuña, zonas fronterizas donde vemos que la presencia, cuando ocurren estas deportaciones de Estados Unidos, la presencia de ellos ya en territorio mexicano pone en conflicto a quienes habitan en esta parte norte de nuestro país. Sí, realmente va a ser un golpe muy fuerte, sobre todo en términos económicos, tanto para los estados fronterizos, tanto de México, pero también de los Estados Unidos. Los migrantes simplemente representan el 8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, de la economía estadounidense, y no se diga la frontera. Tenemos la frontera más dinámica del mundo. En el caso de Tijuana y bueno, toda la frontera norte, pues son las más dinámicas del mundo. Y ello representa un capital muy importante, no solamente de mano de obra, sino también del comercio, lo que representa el comercio entre ambos lados de la frontera. Si es que llegara a ocurrir de una manera muy fuerte para Trump, es la idea de expulsar 1 millón de migrantes indocumentados al año. Pues esto sería abismal, inclusive para el propio consumidor de los Estados Unidos. Implicaría un aumento de la propia inflación estadounidense, se cerrarían ciertos mercados principales, el consumo en ese país también estaría dañado, inclusive igual o inclusive un poco peor que lo que sucedió durante la pandemia. Entonces, tienen que checar, analizar muy bien qué es lo que quieren hacer, porque no es tan fácil y obviamente crearía una crisis humanitaria en el caso de la frontera con nuestro país. México no tiene los elementos suficientes para hacerle frente a esta ola migratoria, ni siquiera para los propios mexicanos que expulsara el gobierno estadounidense. Entonces sí es una batalla muy fuerte, tiene que sentarse a negociar de manera muy seria el gobierno mexicano. Tiene 2 personas que conocen bien la relación con los Estados Unidos. Por un lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que fue secretario de Relaciones Exteriores, y por el otro lado, el actual secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que bueno, él fue representante de México en las Naciones Unidas y sabe bien a qué se está enfrentando. Los dos saben a qué se están enfrentando y específicamente, bueno, esto no dejarse... la cuestión aquí es que tiene que haber una negociación directa con el gobierno de los Estados Unidos. Una negociación donde efectivamente tengan que decirle al gobierno estadounidense lo que representa la mano de obra migrante, solamente mexicana, sino la mano de obra migrante, y México tiene con qué hacerlo, tiene mucho que hacerlo. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de México, y tiene que negociar de una manera, inclusive quizás de tú a tú con los Estados Unidos. Ahora, me gustaría que nos compartieras tu reflexión en torno a si estas medidas que se van a ver aplicadas en la frontera norte de nuestro país también tendrían que impactar en la frontera sur. México tendría que ser más vigilante de su frontera sur para evitar que estas deportaciones masivas se agudicen de la manera en cómo se prevé que puede ocurrir con la llegada de Donald Trump. ¿Qué hacer con la frontera sur de México, Mariceli?
Sí, México tiene que, inclusive ya lo ha hecho, ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos, y esta disminución ha sido porque México ha sido más duro también con los migrantes que vienen de Centroamérica. También México tendría que negociar con los gobiernos expulsores, con los países expulsores, específicamente de Centroamérica, el llamado Triángulo Norte, que viene de Centroamérica, y también tienen que negociar con estos países. México no lo puede hacer solo, y obviamente la Guardia Nacional va a estar para eso, en el caso de México, de tener la mayor cantidad de migrantes posibles. Y esto representa también un gasto que México tampoco tiene. México no quiso negociar con los Estados Unidos en términos financieros, lo cual le hubiera ayudado mucho para este flujo, para hacerle frente al flujo migratorio, y lo tiene que hacer México ahora sí, con respecto a los países que colindan a su frontera sur, Guatemala, Honduras, El Salvador, que son grandes expulsores de migrantes. Y pues obviamente México va a tener que convertirse en esa mano dura que por desgracia lo ha estado haciendo a lo largo del sexenio pasado, y esto lo va a tener que hacer nuevamente. Sí, se va a utilizar una situación de mayor dureza con los migrantes, pero también va a representar una crisis humanitaria al sur de nuestra frontera, no solamente al norte, sino al sur de nuestra frontera, porque no se tiene una política específica, no se tiene una política realmente humanitaria con respecto a la migración. Y esto le va a traer graves consecuencias también a nuestro país, pero sí va a ser México un poco lo que quiere que Estados Unidos sea. Ese muro que siempre dijo Trump que México se iba a convertir, el cual se convirtió efectivamente de manera humana. Y desgraciadamente los que más van a pagar pues son los migrantes, no solamente mexicanos, sino también los migrantes provenientes de Centroamérica. Y el gobierno de Trump inclusive quiere quitar todas las políticas migratorias que había empleado el gobierno de Biden en favorecer a los migrantes, por ejemplo, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, del propio Haití. Quiere Trump quitar todas esas políticas porque precisamente desde el punto de vista de Trump lastimó a las autoridades estadounidenses, y pues ya no quieren que la población estadounidense, desde el punto de vista de ellos, pues paguen con las consecuencias de estas malas políticas implementadas precisamente por Trump. Bien, Mariceli Córdoba Solís, muchas gracias, investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Seguimos en comunicación. Que tengas excelente día. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Pues ahí está el análisis de este tema muy sensible para ambos gobiernos. Por lo pronto, ya hay reacciones del gobierno de México en torno a las declaraciones que ha hecho el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Un extrañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una nota diplomática dirigida a la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué dijo Ken Salazar? Miren, aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la asistencia en materia de seguridad. Así lo compartió. ¿Qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todo lo aprobaron. 32 millones de dólares para ayudar a México en lo de la seguridad. Pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron. También cuestionó la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de México. La austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Es momento de la cultura contigo, Miguel de la Cruz. Adelante, muy buenos días. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. En el Complejo Cultural Los Pinos se expondrá el trabajo de 1000 artesanas y artesanos de las 32 entidades del país para valorar lo que realizan con su creatividad y destacar nuestra propia identidad. A fines de 2015, diseños Mijes se utilizaron en prendas de Isabel Marant.
La secretaria de Cultura solicitó a esta diseñadora francesa explicara cómo se beneficiarían los artesanos. Años después sucedió algo similar ante reproducciones de diseños artesanales mexicanos en prendas elaboradas por Carolina Herrera. El asunto del plagio que empezó a haber de iconografía para textiles de grandes marcas de ropa, pues eso fue lo que hizo que Original surgiera. En 2021 se organizó la primera muestra de textil mexicana en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahora se inaugura la 4ª edición con más de 1,000 artesanas y artesanos de 32 entidades que expondrán joyería, tintes naturales, accesorios y arte utilitario. Representan a 229 municipios y 311 localidades con 301 hablantes de 32 lenguas originarias. Habrá pasarelas, foros, talleres y encuentros y por segunda ocasión se realizará Original Escuincles, actividad para primera infancia y de nivel escolar en adelante. Por ejemplo, el chocolate, van a saber de dónde viene el chocolate, van a poder experimentar con la textura de la semilla, la lana de la ropa que ellos manejan, que ellos usan, van a saber de dónde viene, cómo huele, cómo se siente. La dinámica de Original ha significado mucho para la comunidad artesanal de México. Justo es eso, Original es un espacio no nada más de compra y venta, sino también de conciencia. Yatali Otilia Rosa Sandoval es tejedora desde los 8 años. Dejó de practicar la artesanía en un tiempo que estudió ingeniería textil en el Politécnico y tuvo oportunidad de combinar saberes ancestrales y profesionales. Demostrar con mi trabajo y que también, y de ahí entrar a la innovación, ¿no? De que se pueden hacer otras cosas sin dejar lo tradicional. Yatali opina que Original, además de abrir la posibilidad de competir en otros mercados, les permite intercambiar experiencias entre artesanos. Lo que actualmente estoy haciendo es el rescate de los tintes naturales y también hacer las piezas con los tintes naturales y también le da otra forma de vista a lo que hacemos. Del 14 al 17 de noviembre de 10 a 20 horas, Original 4ª edición en el Complejo Cultural Los Pinos. Con imágenes de Yair Maya y Luis Virgilio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Yo Domenech, compilación de varios autores editado por GM Espejo. Este libro en voz de Chantal Coutelain-Domenech, directora del estudio Yvonne Domenech. Este libro es resultado de una investigación meticulosa, rigurosa, llevada a cabo por Fernanda Muñoz Castillo, que trabaja conmigo en el estudio Yvonne Domenech, del cual soy directora. Y de ahí se convirtió en una saga de descubrimientos diarios en el estudio. Entre mis hermanos y yo somos cuatro y quisimos compartir. Es un libro en el cual participamos, porque yo también, 12 autores. Nos era muy importante que la mayoría de los autores hubieran conocido a Yvonne Domenech en vida, para poder explicar a detalle el proyecto, pero también las anécdotas personales de ellos con ella. Todo lo que viene en cuanto a información está corroborado con documentos, entonces es académico, es de investigación, pero también muy íntimo. Bueno, nos queda un minuto para platicar de lo que viene después de la pausa, porque vas a continuar con nosotros, Miguel, y viene la sala de lectura. El próximo sábado. El próximo sábado. Todavía está pendiente de decirles dónde. Lo que trato es que sea a las 5. Claro. Ya les confirmo el lugar. Claro. No, y además, pues, la dinámica ya la conocen. Los lectores, para quienes se van sumando, pues también es algo muy importante saber incluso el lugar. La Biblioteca México es un espacio encantador, muy dulce, muy acogedor. Y también la biblioteca de Fondo de Cultura. Del Fondo de Cultura, bueno, la librería del Fondo de Cultura, que ahora están llenos. Pero vamos a ver, igual la Casa del Risco es otra posibilidad. ¡Ay, mira, sería excelente! Bueno, esperamos la noticia seguramente ya mañana. Nos confirmarás mañana, para que estén al día. Pausa y regresamos con la lectura y el poema a cargo de Miguel de la Cruz. Volvemos. Estamos de vuelta con más cultura. Leo con el 11 y avanzamos a la página 336 de Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Ana María del Solar y dice: si el oficio de papás fuera pagado,
los dos se habrían muerto de hambre antes de que yo alcanzara la edad de la razón. Gracias, Ana María, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 161 años de la partida del poeta cubano José Jacinto Milanés. En su honor, el poema del día, La Madrugada, que en alguna parte dice: yo no sé cómo hay cabeza tan interesada y fría que no ame al rayar el día la hermosa naturaleza. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Y saben, hay más de cultura. Vamos a conocer los detalles de Teotl, una plataforma digital que fue creada para apoyar a artistas emergentes mexicanos. Paola Peralta tiene la información. Las tres obras tienen como vertiente el representar mi identidad entre la cultura japonesa y la mexicana, enfocado en el karate y la cultura del karate por parte de lo japonés y la cultura de los sonideros en parte de la mexicana. Entonces trato de hacer esta representación de lo que sería la kata, que es una serie de movimientos donde es como, bueno, para mí representa como bailar. Entonces lo uno junto con los sonideros, que también es la representación de la identidad y del sentimiento a través del baile. Astrid do Porto, mejor conocida como Astro, es una de las 10 artistas que exponen en Teotl Arte Emergente. Teotl es una plataforma digital y entenderemos plataforma digital como un espacio que alberga una página web y sus redes sociales. Este espacio tiene dos objetivos principales. El primero es de exposición y el segundo es de difusión. Con el objetivo de dar a conocer a nuevos artistas plásticos y visuales, Francisco Aguilar del Valle, director del proyecto, lanzó una convocatoria nacional para exhibir la obra de 10 artistas mexicanos. Existen muy pocas plataformas vigentes en las que se exhibe el trabajo de artistas vivos. Y para nosotros que vamos emergiendo es súper complicado encontrar referentes, encontrar pues obra y de artistas vivos y más que nada, menos aún de artistas emergentes. Bajo la curaduría de Juan Carlos Buenrostro, se seleccionaron obras como Retrato Tarareado de Gael Isaías, Un viaje ligero de Limo Lague y Wounds de Diego Salazar. Se pueden apreciar en la página teotlarteemergente.com. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Paola Peralta. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días. Muchas gracias, Miguel. Te vemos mañana. Vámonos con la canasta básica, artículos de primera necesidad. 129 pesos menos, 24 productos que la integran. Fue el acuerdo que se alcanzó, acuerdo contra la carestía y para disminuir la inflación. ¿Qué piensan ustedes, las amas de casa, las que estiran el gasto? Vamos con la información. Amas de casa y comerciantes recibieron con beneplácito el anuncio de reducir los costos de los productos de la canasta básica hasta 910 pesos como máximo, a través del Pacto contra la Inflación y Carestía anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, es bueno, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿cómo no? El acuerdo implicaría una reducción de 129 pesos menos respecto al acuerdo anterior establecido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que era de 1,029 pesos. La verdad sí está bien que bajen las cosas, porque pues ya no sabemos ni qué hacer, la crisis está muy mal, todo está muy mal. Pues que la verdad sí estaría bien que hicieran eso, porque la verdad ahorita todo está muy caro y a veces no nos alcanza el dinero para comprar nuestros productos. El acuerdo contra la carestía contempla los 24 productos básicos que llevamos diariamente a nuestra mesa: el aceite vegetal, chuleta de cerdo, manzana, arroz, frijol, pasta para sopa, carne, pollo, atún en lata, jitomate, huevo, azúcar, plátano, tortilla, pan de cajas, zanahoria, cebolla, papa, limón y papel higiénico. De verdad que está todo caro, la fruta, el huevo, pollo, carne, todo se elevó mucho. Pues hay mucha gente que antes nos compraba 1 kilo de frijol, ahora viene por medio kilo. ¿Por qué? Porque subió mucho la inflación. Nos ayudan en la economía, porque pues ahorita con todo
esto, pues la verdad no, a veces no nos alcanza ni para la luz, ni para el gas, ni para la renta, y menos para la comida. Pidieron a las autoridades vigilar que se respeten los precios y ampliar la lista de productos de la canasta básica. Pues yo digo que sí, sobre todo para la gente que realmente gana muy poco. O sea, a lo mejor para otras personas sí les alcanza, pero para los que ganan el mínimo no les alcanza. Estaría muy bien, pero o sea, el chiste es que lo lleven a cabo y que a nosotros, como comerciantes que andamos comprando en la central de abasto, nos den precio para que también le demos a las amas de casa. Debemos de, ahora sí que ponernos un poquito más exigentes para que nos bajen los precios de la canasta básica. Que vigilen bien los precios porque son los que... Y que sí, que sea realidad el que bajen los precios. Con las imágenes de David Ramírez, 11 Noticias. Esta mañana agradecemos la llamada de Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, para platicar un poco sobre el inicio del Buen Fin, las recomendaciones a seguir. Iván, muy buenos días, gracias por esta llamada. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Iván, muchas gracias. Es momento de, pues, que nos vemos llenos de ofertas y de repente nos emocionamos mucho y vemos también que hay de repente desde publicidad engañosa hasta que nos hacen caer también en compras innecesarias. Hay que tener mucho cuidado este fin de semana. Sí, hay que hacer hay que tratar de hacer las compras responsables. Nosotros estamos dando algunos consejos, si me lo permite los comento. El primero es que planifiquen su compra, que hagan esta reflexión y que digan, ¿en verdad necesito este artículo? Si ya tomaron la decisión de adquirir el bien, comparen precios. Tenemos una página de internet que es elbuenfin.profeco.gov.mx, en donde tenemos casi 500 artículos, los precios de casi 500 artículos en donde se puede comparar varios precios, depende del establecimiento en donde se adquiera. Después revisen las garantías y condiciones del artículo que están comprando, elegir el método de pago más conveniente y siempre guardar los comprobantes de la compra. Entonces, la verdad es que nosotros vamos a estar muy pendientes. A partir de el viernes vamos a cubrir casi 140 centros comerciales en todo el país y vamos a estar apoyando a los consumidores y consumidoras para lo que se necesite durante este fin de semana. ¿Qué pasa, Iván, si pues desgraciadamente caemos en algún tipo o de compra engañosa? De repente podemos tener algún inconveniente con alguna tienda. ¿Qué hacemos en estos casos? Marcar de inmediato al teléfono del consumidor. Vamos a reforzarlo para este fin de semana con 200 compañeras y compañeras. 555-688722. Y en ese momento lo atendemos, lo canalizamos si es que hubiera un módulo cercano a donde ellos adquirieron este producto o hicieron su compra. O también vamos a contar con algunas células de compañeros que van a estar, nosotros los llamamos equipos móviles, que van a estar trasladándose de un centro comercial a otro para atender a las personas consumidoras. Iván, también hay a disposición del público una aplicación para que tengamos todo en nuestro celular. Sí, es justamente la de quienes quieren los precios, que ya es una sección bastante conocida porque durante la administración del expresidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum se ha estado dando a conocer. Hace ratito que hablabas de la renovación del PASIC, esa es también una de las herramientas que se utilizan para estar monitoreando los precios, también para este fin de semana. Iván, con la experiencia de años anteriores en otros Buen Fin, ¿cuáles son los problemas más constantes que se enfrentan los consumidores? Pues muchas de las quejas es que no se respetan los precios finales de los artículos que están exhibidos, que el artículo exhibido no corresponde al artículo que se llevan, algún
una queja en particular sobre que no es clara la garantía o que no quieren hacer efectiva la garantía, que no les respetaron la promoción para los pagos o para diferir los pagos en las promociones de las tarjetas de crédito. Esos son la mayoría de las quejas. Ahora que mencionas las tarjetas de crédito, también hay que tener mucho cuidado con el uso de estos productos bancarios. Sí, la verdad es que la semana pasada que se hizo formalmente el anuncio, ahí estaban los funcionarios de los representantes de los bancos y que también revisen eso. Tienen muchas promociones los bancos y que sí exijan al momento de hacer el pago con la tarjeta que pongan ahí si así lo deciden los consumidores, hacer los pagos diferidos a través de los meses sin intereses y que revisen que sí efectivamente se lleve a cabo. Sobre todo cuando hacemos compras en línea, porque de repente también hay que tener mucho cuidado a qué le damos clic. Y que las compras en línea las realicen en establecimientos o marketplaces o páginas de internet conocidas. Muy bien, Iván, ¿tenemos algún dato de cuáles son los productos que más se venden durante el Buen Fin? Pues electrodomésticos, equipos de cómputo, pantallas de televisión. Mucha gente aprovecha para renovar sus celulares, sus teléfonos celulares. Esencialmente son eso. Y la gente ahorra. Nosotros salimos hace poco a hacer un levantamiento de testimonios en las calles y mucha gente ahorra para hacer la compra de este bien, que normalmente son pues bienes medianos a grandes, un refrigerador, una lavadora, ¿no? Y hacen esta compra. Entonces la mayoría de lo que tenemos es eso. Son meses de ahorro para que este Buen Fin podamos adquirir muchísimos bienes, así es que hay que planear muy bien lo que vamos a comprar y tener mucho cuidado con cómo compramos. Muchísimas. Y que utilicen la herramienta elbuenfin.profeco.gov.mx y ahí hay una muy buena cantidad de bienes que pueden comparar los precios. Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias por esta llamada. Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Sandra. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Tenemos más información contigo, Guadalupe Contreras. Temas económicos relacionados con la inversión extranjera que va en aumento, al igual que el fortalecimiento del sistema de pensiones. ¿Han mejorado ya las condiciones de retiro de las y los trabajadores mexicanos? ¿Ustedes qué opinan? Vamos con la historia. Exportaciones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que en el tercer trimestre del año llegaron a México 35.732 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra superior a los 32.926 millones de dólares del mismo periodo, pero del año pasado. Previó que este año habrá un nuevo máximo histórico en captación de capitales extranjeros productivos. La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que en agosto México se convirtió en el principal proveedor de microchips y productos de tecnología avanzada para el vecino país del norte. Las exportaciones mexicanas de alta tecnología hacia Estados Unidos alcanzaron 9.8 mil millones de dólares en ese mes, superando a China y a Taiwán. Al cierre del octavo mes del año, las importaciones provenientes de México en el ramo de la tecnología avanzada sumaron 62.4 mil millones de pesos, cifra que significa un incremento de más de 70% con relación al año pasado. La reforma a pensiones rinde frutos. La Secretaría de Hacienda afirmó que a 4 años de la reforma de pensiones se han mejorado las condiciones de retiro para los trabajadores. A su vez, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aseguró que México cuenta con un sistema pensionario sólido gracias a que todos los actores han evolucionado para alcanzar un modelo robusto enfocado en el bienestar de los trabajadores e informó que con la reforma se logró que más de 74 mil personas en edad de retiro tuvieran el derecho a una pensión en contraste con los 5 mil que lo hubieran alcanzado sin los cambios a la ley. La plataforma Meta de Mark Zuckerberg deberá enfrentarse a un juicio por la demanda de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos que busca su disolución.
por acusaciones de que compró Instagram y WhatsApp para aplastar a la competencia emergente en las redes sociales. Un juez dictaminó este miércoles que es procedente la demanda contra Meta, que se inició en el 2020, alegando que la compañía actuó de forma ilegal para mantener el monopolio de su red social Facebook. La moneda mexicana se apreció 0.8% al cerrar la jornada, en 20.5 pesos por dólar contra 20.67 del martes. De acuerdo con las cotizaciones oficiales del Banco de México, el peso siguió presionado por la decisión de política monetaria del Banco de México respecto a las tasas de interés que se dará a conocer este día. Este miércoles, Rogelio Ramírez de la O rindió protesta como secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados tras ser ratificado para continuar en el cargo que ya ocupó en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudadano Rogelio Eduardo Ramírez de la O protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Protesta. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. En el acto protocolario también se tomó protesta a los otros 11 altos funcionarios de Hacienda que fueron ratificados en sus cargos. Este miércoles, al comparecer ante legisladores de la Comisión de Hacienda, Ramírez de la O destacó que este gobierno continuará con una política económica que mantenga sanas las finanzas y reiteró la posibilidad de seguir los principios de austeridad con el objetivo de disponer de mayores recursos para cumplir con la responsabilidad social del Estado y su papel en el impulso del desarrollo del país. El clima, Carlos Guevara Casas, buenos días. Sí, así es, muy buenos días. Este es el pronóstico de tiempo para el día de hoy, jueves 14 de noviembre. En las próximas horas, el potencial ciclón tropical 19 evolucionará a depresión tropical o tormenta tropical y se le asignaría el nombre de Sara, convirtiéndose así en el ciclón número 18 de esta temporada 2024 en el Océano Atlántico. Este fenómeno tiene dos caminos. El primero, que permanezca sobre las cálidas aguas del Caribe y tocaría tierra en Florida como huracán, pero un segundo escenario sería que impactaría en la península de Yucatán, debilitándose después en ruta hacia el sureste de Estados Unidos, es decir, todo el delta del Mississippi con los estados de Alabama, las Carolinas, Virginia y Georgia. Por el momento, los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo exhortan a su población a mantenerse informada sobre la evolución y trayectoria que este sistema pueda tener. Entre tanto, el Frente Frío número 9 emprenderá su viaje por el litoral del Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión provocando lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Y ahora veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Este jueves lloverá fuerte en Tabasco, Chiapas y norte de Veracruz. Además, la masa de aire frío que impulsa el frente producirá el primer evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco. También rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec. Y lluvias más intensas se esperan en la península de Yucatán, como le informamos, con un viento de norte fuerte de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Quintana Roo. Y en el norte del país amanecen con ambiente muy frío y temperaturas por debajo de los menos 5 grados en cimas montañosas de Chihuahua y Durango. Por la tarde se prevén también vientos fuertes y posibles tolvaneras en toda esta región. Y ojo, amigas, amigos del noroeste mexicano, pues hoy ingresará el Frente Frío número 10 sobre esta región y volverá a producir vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de 3 metros de altura desde las costas de Tijuana hasta Los Cabos. Y para el occidente mexicano se pronostica cielo medio nublado por la tarde con posibilidad de lluvias y chubascos en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente será fresco esta mañana y caluroso por la tarde. Mientras que en la región central del país se prevén vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. El Frente Frío 9 ocasionará lluvias bastante fuertes con tormentas eléctricas en el norte de Querétaro e Hidalgo.
Le recordamos nuestra vía de contacto, @11 Noticias TV, en la cuenta de X. Hasta aquí la información meteorológica para hoy. Que tenga usted un cálido día, sin importar el clima. Gracias, Carlos Guevara, igualmente para ti. Y luego de una larga historia de discriminación laboral, las mujeres mexicanas tienen ya la protección constitucional para recibir el mismo salario que sus contrapartes varones. Así que tal vez no lo parezca, pero hoy México es un poco más justo. En México quedó establecido que es violación a la ley que una mujer reciba un salario menor por el solo hecho de ser mujer. El Pleno del Senado declaró la constitucionalidad de la primera reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva. Que no solamente haya una igualdad en las leyes, sino una igualdad de oportunidades y la no discriminación queden aseguradas, para que todos los obstáculos que rodean a las mujeres se hagan a un lado para poder arribar al ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Duda obliga a que no se hagan esas diferencias, se convertiría en un delito en el momento en que sigan persistiendo esas diferencias. Además, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, será ley el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se crearán fiscalías especializadas para atender a las diferentes violencias en su contra. También se establece que en todos los niveles de gobierno exista la paridad en los puestos y que en las políticas se establezca una perspectiva de género. Que todas las acciones del gobierno tomen en cuenta los lentes de la desigualdad, que en las acciones, en las decisiones que se tomen, se considere la situación de desigualdad que hemos vivido las mujeres en la alimentación, en el trabajo, en el salario, en la salud. En entrevista con Punto de Referencia, la senadora Marta Lucía Mitchell adelantó que será a finales de noviembre cuando se presenten las leyes secundarias. Este Senado probablemente el 25-26 de noviembre le entregue a las mujeres las leyes secundarias para que ya podamos tener más carnita y pueda caminar mejor estas reformas de igual pago, estas reformas de las fiscalías especializadas, estas reformas ya las vamos a tener. Con la declaratoria también se reconoce a las familias diversas que se pueden establecer y que no serán víctimas de discriminación. En materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Pues otra vez, es un día inédito e histórico y un paso grande en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Con imágenes de Christopher Arismendi y Carlos Izquierdo e información de Luis A. Méndez, 11 Noticias. En Argentina, un tribunal ratificó la condena de 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos, que se dictó en 2022. Por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Si Kirchner apela el fallo, la Corte Suprema deberá dar una resolución definitiva, lo cual, según medios argentinos, podría ser un largo proceso y no se prevé que vaya a prisión. Previo a la resolución, Cristina Kirchner cuestionó la imparcialidad de los jueces a cargo del caso. Lo relacionó con el expresidente Mauricio Macri, así como con los intereses de los medios La Nación y El Clarín. Tras el fallo judicial, se reunió con mujeres. Ahí acusó que el fallo del tribunal es una persecución judicial y violencia política para bloquear la posibilidad de que sea candidata en las elecciones legislativas del 2025. No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país.
Más tarde agradeció las muestras de apoyo de simpatizantes peronistas en el Instituto Patria, un centro fundado por ella en el 2016. El presidente argentino, Javier Milei, escribió en redes sociales que, sin ninguna duda, Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Y el fenómeno de la Dana sigue golpeando a España después de un desastroso paso por Valencia que dejó al descubierto una serie de omisiones en materia de prevención y protección de la población. Ahora la Dana impactó Málaga, que quedó paralizada y se mantiene en alerta roja. Sin embargo, en esta ocasión, más de 4,000 personas fueron evacuadas, las escuelas fueron cerradas y los trenes suspendieron el servicio. Otras zonas afectadas por el paso de la Dana son Granada, Cádiz, Sevilla y Huelva. En Valencia, que aún trabaja para restaurar los daños que sufrió, la Agencia Estatal de Meteorología elevó la alerta de lluvias a rojo, mientras que su gobernante Carlos Mazón, esta vez sí ordenó restringir los desplazamientos de vehículos particulares y suspendió las actividades en las escuelas. Autoridades francesas desplegaron un inusual operativo de alta seguridad para el partido de fútbol de este jueves que disputará su selección contra Israel. Son medidas para prevenir enfrentamientos violentos como los que se registraron en Países Bajos la semana pasada. Casi 6,000 policías vigilarán el transporte público, el interior del estadio y sus alrededores. El partido cobra relevancia porque en Francia vive la comunidad judía más grande de Europa, con 600,000 personas que conviven con unos 5 millones de musulmanes. Las autoridades israelíes pidieron a su afición no acudir al estadio. Obviamente hay consecuencias en cuanto a la cantidad de aficionados que podrán asistir mañana y todos los demás. Tenemos que asegurarnos de que siga siendo un partido de fútbol a pesar de todo. La noche de este miércoles, manifestantes pro-palestinos protestaron en el centro de París contra el partido. La concentración terminó en enfrentamientos con la policía. También en París, Francia, decenas de personas protestaron contra la gala Israel es para siempre, que organizaron personalidades de la extrema derecha franco-israelí para recaudar fondos para el ejército de Israel. Entre los invitados estaba el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pero anunció que no asistiría. En los últimos días, este funcionario ha sido acusado de avivar las tensiones en Cisjordania y generó condenas internacionales esta semana al decir que espera que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos allane el camino para la anexión israelí de Cisjordania. El Congreso de Colombia completó la reforma que prohíbe el matrimonio infantil. El Senado colombiano avaló la iniciativa en la última discusión del proyecto después de 8 intentos fallidos. El presidente Gustavo Petro debe sancionar la ley aprobada para su entrada en vigor. La iniciativa, convertida en ley, lleva por título "Son niñas, no esposas". Son niñas, no son esposas y tampoco son mamacitas. Además de prohibir las uniones de menores de 18 años, la norma busca establecer un programa nacional de atención integral a proyectos de vida para niños, niñas y adolescentes que acompañe a las infancias y les dé alternativas de vida. Vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Iniciamos en Francia con la portada del diario Le Figaro, que tiene como titular "Notre Dame se prepara para una reapertura histórica", y agrega que el arzobispo de París ha revelado los detalles de los actos de los días 7 y 8 de diciembre para celebrar la restauración de la catedral. Un acontecimiento mundial. En otra información nos dice que luego de más de un año de ausencia, la selección de Francia se enfrentará a Israel en el Estadio de Francia este jueves en un encuentro con un ambiente social con bastante tensión. Y su foto principal la dedica a Elon Musk, a quien describe como la superestrella de la próxima administración Trump.
En Estados Unidos, el Washington Post tiene como titular: Trump prueba su peso con fichaje sorpresa, y señala que a quienes ha designado hasta el momento, entre ellos a Marco Rubio y Pete Hegseth, como en otro tema, titula una nota como regalo de Netanyahu, un plan de cese al fuego, y agrega que con la propuesta del Líbano, Israel espera que Trump pueda implementar una política exterior ganadora. En su imagen principal, el encuentro del miércoles en la Casa Blanca entre el presidente saliente Joe Biden y el recién electo Donald Trump. Finalizamos en Argentina con la primera plana de El Clarín, que tiene como nota principal la confirmación de la condena de 6 años de prisión por corrupción a Cristina Kirchner, de quien dice apelará a la Corte. En otro tema, nos informa que el argentino retiró su delegación de la Cumbre del Cambio Climático. Este retiro no significa que no continúen en el Acuerdo de París para frenar el cambio climático, y en su imagen, la expresidenta argentina en el balcón del Instituto Patria para saludar a sus seguidores. Momento de enlazarnos con Itzel Gómez Gurrola, está en la ciudad de Zhengzhou, hasta China. ¿Cómo estás, Itzel? Buenas noches para ti, qué gusto verte. Estás a kilómetros de distancia de nuestro estudio esta mañana de México, pero bueno, vemos todavía gente por ahí caminando. Cuéntanos el propósito de este viaje para hablar de la industria automotriz. China es potencia. Buenas noches, Itzel, para ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde China, en Zhengzhou. Y muy buenos días allá al auditorio en México. Así es, Lupita, me encuentro en esta ciudad que es pionera en la electromovilidad. Y quiero darles una idea. Aquí en Zhengzhou, prácticamente las personas que están en esta ciudad tienen la posibilidad de utilizar el transporte tanto eléctrico, híbrido. Y también estoy aquí porque hay un laboratorio de una empresa llamada Yutong, la cual también se dedica a fabricar estos autobuses que también tenemos en México. En la Ciudad de México contamos con 500 trolebuses y también hay unidades de Metrobús, las cuales tienen fuentes energéticas a través de baterías que son de litio. Y precisamente vine acá para poder observar y ser pues testigo de todas las pruebas que llegan a tener en los laboratorios de esta empresa china. Y bueno, también parte de lo que pude investigar de este lado del mundo es que Zhengzhou es prácticamente, la población de Zhengzhou es, digamos, muy pequeña y son, digamos, 10 veces México. Es pequeña, pero lo que pudimos también darnos cuenta en este lado es que las placas de los automóviles pueden decirnos el tipo de motor que utilizan. Por ejemplo, hay placas que son azules y placas verdes. Las placas azules tienen el motor de combustión interna, utilizan gasolina. En el caso de las placas verdes, utilizan un sistema híbrido, que puede ser el sistema de combustión interna, y también utilizan baterías. Y bueno, también hay motocicletas y también vehículos que son eléctricos. Y bueno, prácticamente hasta el momento hemos podido también ser testigos de varias pruebas que se realizan en este laboratorio, y de hecho es el principal en términos de extensión y en términos de investigación que se realiza a nivel mundial. Es pionero también aquí en Asia para poder experimentar este tipo de tecnología, y que básicamente allá en México podemos nosotros verlo. Si tienen la oportunidad de observar en la Ciudad de México, en los metrobuses, en los trolebuses, la marca se llama Yutong, y es una tecnología que también se adapta también a las necesidades de cada país, sobre todo porque ya exporta estos trolebuses, estos autobuses a distintas partes del mundo, y la gran ventaja es que se adecúa a las necesidades de cada una de los climas y de las condiciones climatológicas. Itzel, ¿cuál ha sido el impacto que pueden tener estos transportes públicos eléctricos cómo ayudan al medio ambiente? ¿Cuál es la medida que se ha tenido después del uso de estos transportes? Sí,
Pues esto es muy importante, sobre todo porque el gobierno de la Ciudad de México, así como lo anunció también nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos ciertas metas y ciertas responsabilidades a nivel de país. Una de ellas es reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas las emisiones de CO2. Al utilizar los vehículos que son sobre todo eléctricos, se disminuye estos gases contaminantes y ayuda también a tener pues prácticamente un clima más sano. Aquí, bueno, allá en la Ciudad de México, pues tenemos sobre todo islas de calor, ¿no? Entonces, el calor, la radiación solar y los gases contaminantes de los vehículos, eso crea una mala calidad del aire. Entonces, en términos también no solamente de movilidad, sino en términos de salud pública, esto ayuda bastante en las ciudades porque disminuye estos niveles de concentración de CO2 y también permite que, sobre todo en este sentido, apoya al transporte público. Y uno de los sectores que más contamina también en la emisión de gases de efecto invernadero es el transporte. Y pues básicamente también crea una solución, digamos, tanto económica, social y ambiental, que pues eso nos da también otro elemento para impulsar una transición energética y que necesariamente tenemos que prescindir ya de los combustibles fósiles. Otra de las metas que también nuestra presidenta anunció fue que para el 2030 tendríamos que utilizar el 45% de las energías renovables. Recordemos que, por ejemplo, los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón, el gas natural. En el caso de la electromovilidad, pues se pueden utilizar otro tipo de fuentes energéticas, como es el litio, el nitrógeno. Y una por ejemplo, en los trolebuses que nosotros vemos en la Ciudad de México, la tecnología Yutong precisamente adaptó y puso baterías en los trolebuses para que se pueda utilizar el trolebús una vez que entra en el sistema de la red y se conecta al sistema eléctrico. Si es que, por ejemplo, algún vehículo está estorbando el paso, pueda prescindir de los cables, que son precisamente por eso se llama el trolebús, porque tiene estos cables que se conectan a la red. Muy bien. Puede prescindir de ellos porque tiene doble fuente de energética. Entonces, eso prácticamente nos ayuda también para poder tener una mayor movilidad más sustentable, más amigable con el medio ambiente y sobre todo para que podamos nosotros gozar pues de estos beneficios. Gracias, Itzel, por el reporte. Seguimos pendientes desde China. Buenas noches para ti. Muchas gracias. Me despido con imágenes de mi compañero Ángel. Gracias, Ángel, también. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, tenemos más información desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias con más información esta mañana. Nos enlazamos a Berlín, Alemania. Hola, Juliana González, analista de la Deutsche Welle. El tema, elecciones anticipadas en ese país. ¿Por qué, Juliana? Cuéntanos. Buenas tardes para ti. Hola, es un gusto saludarlos desde Berlín. En Alemania se celebrarán elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero. La génesis de este asunto es que esa coalición de gobierno conocida aquí como el semáforo, por los tres colores que identifican a los tres partidos, fue sobre todo impopular, hasta que la semana anterior se rompió la confianza definitivamente. Podríamos decir que la paciencia del canciller Scholz se agotó con su ministro de Finanzas, Christian Lindner, líder del Partido de los Liberales, por cuenta de esas diferencias irreconciliables durante las negociaciones presupuestarias. El ahora exministro de Finanzas habría dejado clara una vez más esa determinación de bloquear el gasto respaldado por los socialdemócratas y los verdes para reactivar la economía alemana, que hay que decirlo está muy golpeada por factores estructurales como la falta de mano de obra calificada, la pérdida de competitividad, pero también por los efectos de la guerra en Ucrania. El otro asunto en disputa es el apoyo precisamente a este país azotado por la agresión rusa. Bajo la sombra de una coalición marcada por sus diferencias públicas, ha crecido aquí en Alemania la popularidad de la extrema derecha representada por el Partido Alternativa para Alemania. Y también hay que mencionar que en las elecciones regionales se ha visto cómo desaparecen los liberales, que no han alcanzado en muchos casos a obtener el 5% de la votación mínimo de ese umbral electoral.
Hay que mencionar que la sincronización de eventos no podría ser más inoportuna para Europa. Antes del mediodía del mismo día, miércoles, se anunció el triunfo definitivo de Donald Trump, un reto adicional para la geopolítica. Y en la noche de ese mismo día, esa coalición de gobierno alemana se desintegraba. El drama alemán debilita la posición europea ante las intimidaciones del presidente electo en los Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones y de acabar en menos de 24 horas la guerra en Ucrania y suspender la ayuda militar a este país. En Europa hay que destacar que es el eje central de la política Francia y Alemania. Por ahí pasan todas las decisiones más importantes y Francia, tras sus elecciones parlamentarias anticipadas, tampoco es en este momento un pilar sólido. Y con estas incertidumbres yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Muchas gracias, Juliana. Gracias por la información. Elecciones anticipadas el próximo año allá en Alemania. Y vámonos con información de ciencia, el empleo de energías limpias y la propuesta para buscar tener más recursos para atender el calentamiento global. Algunos de los temas que se están tratando en la COP29, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza en Azerbaiyán, concluye el próximo 22 de este mes. Además de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para frenar la emergencia climática, en la COP29 que se realiza en Azerbaiyán, se busca disponer de más recursos para atender el calentamiento global, sobre todo de naciones desarrolladas. Así, se logrará que en cualquier rincón del planeta se empleen energías limpias y se cuente con la capacidad de atender fenómenos extremos, como los que han golpeado a España o a México. Los multimillonarios más ricos emiten en 1 hora y media más carbono que el que emite una persona promedio toda su vida. En este contexto, llaman la atención algunas intervenciones de este tercer día, como la de Italia, que se manifestó por hacer más, o Estados Unidos, aún bajo la administración Biden. Estamos destinando una gran cantidad de recursos, más de 4.000 millones de euros para el Fondo de Clima de África, y continuaremos con los apoyos al Fondo Verde del Clima y al Fondo de Pérdidas y Daños. Los países, principalmente las mayores economías, necesitamos seguir con los acuerdos de Dubái y plantear una nueva reducción de emisiones al 2035 y mantener el objetivo de 1.5 grados. En redes sociales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que el 2024 ha dado clases magistrales de destrucción climática y dijo: los ricos causaron el problema, los pobres pagan el precio más alto. Son los que tienen pues más posibilidades para financiar proyectos de transición energética. Que estamos encarando pues la peor crisis climática de la historia de la humanidad. Eso sí es real, hay que dimensionarlo en ese sentido. Y aquí lo grave es que empezamos a cruzar quizás un punto de no retorno. Sin embargo, contar con más recursos no es sencillo. En 2015, en el Pacto de París, 195 países acordaron una bolsa de $100.000 millones anuales, que operaría desde el 2020, sin reglas muy claras. Por ejemplo, algunos apoyos podían darse como si fueran préstamos y no aportaciones. En esta COP29 se busca aclarar esas condiciones y revisar los montos. Y para el caso de México, el gran reto en tema de la financiación es que se requiere justamente tecnologías para la transición energética y no podrá ser justamente sin un fondo que permita a México desarrollar este proceso en lucha contra el cambio climático. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Buenos días, tenemos información de último minuto. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua activó la alerta por la presencia del Frente Frío número 9
que este jueves generará bajas temperaturas, vientos y lluvias en gran parte del país. En la Ciudad de México estará parcialmente nublado el cielo y se espera una temperatura máxima de 23 grados Celsius. Así que si va a salir, por favor, abríguese bien y no olvide el paraguas. Y sobre el occidente del mar Caribe se formó la depresión tropical 19, así que estemos atentos para monitorear este fenómeno y lo que vaya a ocurrir en el estado del tiempo. Aquí lo mantendremos informado en 11 Noticias. Esto fue todo en esta información de último momento. Regresamos al estudio. Ante el gran impacto ambiental del uso de combustibles fósiles y su futuro agotamiento, el desarrollo de tecnología eléctrica para el transporte es una prioridad para el futuro. Pero en la ciudad de Shenzhou, en China, parece que el futuro eléctrico ya llegó. Itzel Gómez Gurrola nos cuenta desde la capital mundial de la electromovilidad. La planta más grande del mundo para experimentar y producir autobuses y vehículos eléctricos e híbridos se encuentra en la ciudad más extensa de China, Chengdu. Cerca del río Amarillo, la empresa asiática Yutong pone a prueba el desarrollo científico y tecnológico para hacer más sustentable el transporte. Lo hacen a través de energías alternativas como el litio o el hidrógeno. Por las calles de la Ciudad de México ya transitan 500 trolebuses con tecnología Yutong y en 7 ciudades más del país hay 1.200 vehículos que también fueron fabricados en Chengdu. Para lograrlo, fue necesario poner a prueba las unidades en los laboratorios para garantizar la seguridad de los usuarios. Las pruebas simulan riesgos reales como choques, temperaturas extremas, incendios e inundaciones. Una tecnología innovadora menos contaminante y más resistente a las inundaciones es la electroforesis catódica. Es una tecnología, es principalmente proteger la carrocería y chasis sin oxidar más de 10 años. Básicamente es el proceso de pintado por inmersión. Los metales son buenos conductores de la electricidad y cuando se aplica esta tecnología se forma una especie de película uniforme que logra entintar toda la estructura, incluso de los interiores y las partes huecas, gracias a la conducción de la corriente. Este proceso automatizado hace que se desplacen las partículas cargadas dentro de un campo eléctrico hacia el polo del signo opuesto. Esto permite una protección anticorrosiva y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas. También en el laboratorio Yutong se puso a prueba su resistencia a través de la prueba de niebla salina y descubrieron que esta tecnología tiene una resistencia entre 3 y 4 veces mejor que la técnica convencional. Es muy útil también para las unidades que circulan cerca del mar por la alta humedad o algunas zonas con mucha inundación, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Algunos como ciudades cerca del mar, ¿no? Siempre tiene problemas de oxigenado de su chasis carrocería por 1 o 2 años. Por este problema nosotros dimos cuenta que es un autobús para funcionar a más de 10 años, ¿no? Si una vez que es oxigenado, es primero fea y luego es un riesgo para la seguridad. Esta tecnología garantiza mayor durabilidad, confiabilidad en los autobuses y una solución a problemáticas actuales. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Y este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la 7ª causa de muerte a nivel mundial para 2030. En México, estos son los últimos datos de mortalidad publicados por INEGI. La diabetes se ha mantenido como la 2ª causa de muerte y en 2022 fue responsable de más de 105,000 muertes. Esto representa el 14.2% del total de fallecimientos. Es por ello que durante el Día Mundial de la Diabetes, las autoridades sanitarias invitan a la población a cambiar su estilo de vida, reflexionar sobre nuestro consumo alimentario y de bebidas azucaradas, porque los decesos se pueden prevenir con un diagnóstico temprano y un control adecuado de la enfermedad y comida más sana.
Esta mañana en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador. Ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación. En más del resumen, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las reformas al artículo 19 de la Constitución para ampliar el repertorio de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. De esta manera, la extorsión y la producción, venta y distribución de fentanilo serán tratados con este procedimiento. El fentanilo es un veneno que está matando cada día a mayor medida a nuestra población. Qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de votar este dictamen. El dictamen excluye al narcomenudeo y la defraudación fiscal. Y el Senado turnó a San Lázaro la reforma al artículo 21 que brinda mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como ser la encargada de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad. Se fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y las policías del país. Esta iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por todas las bancadas. Así nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, Sandra. Sí, hasta mañana, muy buen día. Por fin es viernes, ahora sí. Llegamos. Recuerden que está en marcha todo el operativo Profeco para quienes deseen comprar algún producto de primera necesidad, que eso es lo que se trata. En el Buen Fin está el operativo, están las denuncias 5688722. No se dejen sorprender. Compras inteligentes sobre todo. Así es, y está la aplicación en donde podemos tener mucha más ayuda, apoyo para poder planear bien nuestras compras en este Buen Fin. Así que a partir del 15 y hasta el 18, en marcha el Buen Fin, hay que cuidar el dinero. Agradecemos a Karen Kenia Roberts por el vestuario, a ustedes por su atención. Gracias en radio. Hasta mañana. Sigan en el 11, Diálogos en Confianza. Buenos días.